Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos al Ateneo. Es una tarde de primavera, casi. Sí. Venía pensando lo que quería decir al principio, y que va a ser muy breve, un poco recordar que el Ateneo lo es porque lo es tanto científico, literario como artístico. Y por eso luego se organiza en casi 27 secciones y agrupaciones. Nosotros estamos en la sección de pensamiento marginal, que quiero creer que es una de las que más contribuye a la cultura también, porque la cultura general, la cultura común, al final es lo que nos une en convivencia, lo que construye, lo que nos personaliza, lo que nos identifica, y cómo no lo marginal, que es lo poco estándar, digamos, o lo de los extremos, es de las cosas que más puede fortalecer. Hoy estamos aquí para la presentación del libro Esperas o Aspiras. Pregunta: ¿esperas o aspiras? La verdadera libertad de mirar hacia adentro, con uno de sus autores, con Luis Poveda. Vamos a mencionar también a las coautoras por justicia, que son Marta Martín y Marta Alfayate. Por lo que yo he leído y conozco un poco del libro, diría que más que un libro es una herramienta de herramientas, Sí. más o menos. Sí. Ahora porque es un libro muy práctico, práctico en el sentido que tiene tareas y que te pone evaluaciones, o sea, que te autoevalúas con ese progreso que tiene, y porque es una lectura que es un camino de encuentro, como dice el título, es la verdadera libertad de mirar hacia adentro, y porque es un punto de investigación, de autoconocimiento. Respecto al autor, aunque a mí me gusta en general que se presenten ellos, aparte de que es psicólogo y doctor en educación, yo lo diría, por lo que le conozco, como le definiría, como un imperturbable y activo optimista informado. Lo elaboro un poquito, pero yo creo que tocaba todos los palos un poco. No quiero abusar más de la palabra, se la voy a ceder enseguida. Simplemente comentarles que la estructura de estos actos más o menos es la ponencia el que presenta, el que da la conferencia, desde media hora hasta hora y sin problema. Luego siempre hay un debate abierto a preguntas, a comentarios. Y bueno, pues sin más le cedo la palabra. Muchas gracias por haber venido y espero luego que el debate sea enriquecedor para ti. Pues muchas gracias, Rubén. Luis. ¿Se oye bien? Si lo quieres entender, lo puedes entender. Aquí. Si lo mismo, dado el tamaño que tenemos de la sala, ¿se oye mejor? Se oye bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Rubén, por la presentación. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, pasando una tarde casi primaveral en Madrid, con luna llena, como os he dicho, que se ve además desde el balcón. Y aunque comenta Rubén que bueno, pues que lo habitual, pues hay ponencias desde media hora hasta la hora y pico. Yo creo que dadas las horas que son, tampoco voy a haceros sufrir mucho más allá, ¿vale? Para luego poder terminar a ciertas horas de prudencia y poder salir a tomar algo y volver a casa, sobre todo a horas prudentes, ¿vale? Entonces nada, lo primero, pues eso, agradeceros vuestra presencia a todos los que estáis aquí, y voy a comentar un poco la novela en tres partes, ¿vale? Voy a hacer una pequeña parte introductoria, que voy a hablar del simbolismo, el significado. Voy a hablar un poco de la génesis, de cómo se construye un libro que hemos hecho entre tres personas, ¿vale? Que eso tiene una dificultad también inherente. Bueno, normalmente tú coges el folio y te pones a escribir, pero aquí el libro lo hemos redactado tanto Marta Martín como yo, y luego Marta Alfayate, pues que le ha dotado de la vida que tiene el libro, los colores y sobre todo una maquetación y una profundidad que le da un juego muy chulo a la novela, ¿no? Y poco más, un poquito hablaros de los personajes, que también es verdad que tienen su esencia y su simbolismo, y que nos van a ir acompañando pues en el viaje que es esta novela. Y lo primero, me gustaría pues comenzar con el título, ¿vale? ¿Esperas o aspiras? Cuando tienes que definir, poner un título a un libro, pues siempre le das muchas vueltas, ¿no? ¿Y cómo se va a llamar? Esto es como el hijo, ¿no? ¿Cómo le voy a llamar? Porque eso queda para siempre. Anda, que si le pones un nombre de los que ya se van perdiendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues buscamos un concepto que personalmente a mí desde la psicología siempre me ha llamado mucho la atención. Es decir, las personas tenemos una tendencia natural a esperar a que sucedan las cosas.
Ya verás cuando llegue el fin de semana, qué bien me lo voy a pasar. Ya verás cuando consiga una pareja, qué feliz voy a ser. Ya verás cuando deje a mi pareja, qué feliz voy a ser. En cualquiera de los casos, siempre estamos esperando que sucedan las cosas para ser felices. ¿Vale? Cuando tenga una casa más grande, esto va a ir guay. ¿Vale? Cuando encuentre ese nuevo trabajo que va a cambiar mi vida, seré feliz. Y nos pasamos el tiempo y la vida esperando que pasen las cosas. Algunas veces pasan, esto es como lo de la lotería. ¿Algunas veces toca? Sí, algunos. Pero en líneas generales, la vida pasa, ¿vale? Y seguimos esperando y no conseguimos nuestros sueños, nuestros deseos, incluso nuestra mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Entonces, no es solo esperar a que sucedan las cosas, sino es aspirar a ellas. Cuando nosotros aspiramos a conseguir lo que queremos, nos movemos a la acción. ¿Sí o no? Entonces el libro lo que hace es moverte a la acción. Es un libro que te va a mover, te va a conmover, ¿vale? Te va a remover. Todos los verbos que pudiéramos cerrar con la acción. ¿Por qué? Porque eres tú el protagonista de la historia. La novela te va a ir llevando, pues como el planteamiento del enfoque de Joseph Campbell, no sé si conocéis El viaje del héroe, ¿vale? Que es un ciclo en espiral donde parte de una duda que tiene en un momento puntual, empieza a buscarle sentido a su existencia, va recorriendo el mundo, va superando pruebas, ¿vale? Va encontrando retos donde se va construyendo de diferente persona y al final, pasado un tiempo, vuelve a regresar a su mismo sitio o al mismo punto de partida, pero una persona diferente. Es decir, se ha convertido en ese héroe. Entonces, la novela sigue esa misma estructura. Es decir, vamos a realizar un viaje y como en el Camino de Santiago, cuando haces un viaje lo puedes hacer solo o lo puedes hacer acompañado. ¿Sí o no? Si vas solo, pues hombre, pues siempre encontrarás a alguien o no. Pero cuando vas acompañado y te van llevando de la mano, pues al final el viaje se hace más llevadero. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Pues porque en vez de plantearlo desde una perspectiva puramente, como podemos trabajar en coaching o podemos trabajar en transformación o en otros ámbitos de la psicología, decidimos novelarlo con personajes de la historia. Y aquí es donde ya empezamos a jugar, ¿vale? Esos personajes pues tienen su simbolismo. Hemos cogido 7 personajes, 7 maestros, que son los que nos van a acompañar en nuestro viaje. A algunos os sonará este concepto de los que estáis aquí, ¿vale? Pero claro, esos maestros los hemos agrupado en 5 culturas distintas, porque la búsqueda de la mejora personal, la búsqueda del sentido de la vida, no es solo propietario de la cultura occidental, sino que en líneas generales trasciende nuestra propia cultura. Chamanes, cultura hindú, ¿vale? La razón. Entonces, en esas 5 culturas hemos cogido un par de personajes muy divertidos, que ahora os hablaré de ellos, cristianos, como puede ser Teresa de Jesús, la primera coach del medievo. Teresa la mujer, no la santa, sino que hicimos una investigación previa antes de su santidad y la verdad es que es un personaje fantástico. Si conocéis un poco, pues es la gran reformista, ¿vale? Del Carmelo. Con un compañero, ¿vale? De aventuras, que es Juan de la Cruz, ¿vale? El de la noche oscura del alma. Que lo mismo, no es San Juan, sino es Juan el personaje, que también tiene una historia muy chula, muy interesante. Entonces, bueno, pues desde esa perspectiva cristiana. También hemos cogido una perspectiva judía. ¿Qué personaje nos puede simbolizar lo que queríamos transmitir? Bueno, pues hemos cogido un médico judío español, que es Maimónides, ¿de acuerdo? Maimónides, como personaje judío que llegó a ser el médico del califa, o el gran califa del Cairo en su época, podríamos decir que es el médico del cuerpo, de la mente y el alma. 3 niveles que muchos de vosotros os sonarán, porque trabajamos un plano físico, un plano mental y un plano espiritual. Pues Maimónides ya lo planteaba, y él decía, ¿vale?, que para recuperar
muchos de los aspectos de las enfermedades físicas, había que trabajarlo desde una perspectiva del alma, algo más espiritual, ¿no? Entonces, personaje que también tiene su juego y su vida interior, ¿vale? Y luego aparece Onagua, que es un chamán, por supuesto, chamán de las montañas rocosas, y lo que nos va a acompañar o lo que nos va a introducir es a reconocer o a volver a encontrar, reencontrar o religar, por llamarlo de alguna manera, volver a encontrar la esencia del hombre con la Pachamama, con la tierra. Es decir, hemos perdido el contacto con nuestra esencia, con nuestra naturaleza. Bueno, pues Onagua lo que nos va a hacer, adelante, bienvenida, nos va a dar pie a una serie de retos, de ejercicios, de reflexiones, ¿vale? Que nos van a permitir tomar contacto otra vez con la tierra. Y luego ya saltamos, ¿vale? Cambiamos de América del Norte, saltamos otra vez a la India y ahí aparecen dos personajes hindús que tienen también un peso muy interesante. Uno de ellos es Siddhartha, el hombre, ¿vale? Que si conocéis un poco quién es Siddhartha, ¿vale? Al final de su vida se transformó en otro personaje, que es Buda, el iluminado. Entonces, Siddhartha lo que nos transmite es esa búsqueda que él hace, la búsqueda de la iluminación, del sentido. Y él era un príncipe, ¿vale? Era un príncipe que había nacido allí en la India, que tenía todos los recursos, tenía todo lo que pudiera tener, y lo dejó todo. Y empezó a caminar, a buscar el sendero, el camino, haciendo camino, como diría Machado al andar. Él empezó a recorrer hasta que se dio cuenta o encontró la iluminación. Dejó todo, porque tomó conciencia de que las cosas materiales nos atan a este mundo. Y ahí es donde aparece el concepto de Siddhartha, que lo dejo como reflexión, que es el desapego, ¿vale? Es decir, un proceso de cambio, de mejora personal, para aspirar a algo, pues hombre, tienes que dejar algo atrás. No puedes llenar el vaso de agua si no vacías el que tienes primero, ¿no? Entonces, ese concepto del desapego lo aporta Siddhartha y nos da un juego también muy interesante. Y luego el otro personaje que aparece, que es Ananta, ¿vale? Que es pues un monje budista, y lo que nos da es la conexión con lo que introducimos en nuestro cuerpo. Es decir, cómo cuidamos nuestro cuerpo, nuestra alimentación, nuestros estados. Y si os lo imagináis, ese es el típico monje que va con la túnica naranja, ¿vale? Y ese color naranja, pues es el naranja que tiene el libro, ¿de acuerdo? Todo está en color naranja, títulos, y en homenaje, bueno, pues a este personaje. Y ya cerramos, ¿vale? Con otro personaje importante para nuestra cultura, que es Aristóteles y la razón, ¿vale? Entonces, si lo veis, pues es un ciclo completo donde hay 7 maestros, 5 culturas y 3 retos que nos va a poner cada uno de ellos. 3, 5, 7, 21 días trabajando, 2 y 1, 3, pues volvemos otra vez al simbolismo iniciático que tiene el número 3 en toda esta historia de la novela. Y bueno, por contaros un poquito más de los personajes y de sus planteamientos, pues Teresa, lo primero que te plantea la novela, pues es Marta. Bueno, hay un juego como en 2 planos, ¿vale? Al ser 2 autores, pues teníamos que jugar. Marta en la novela es la emoción, ¿vale? La parte más emocional, más directa, y bueno, yo hago pues un poco el rol del científico, es decir, busco una justificación científica de por qué las cosas que planteamos pues tienen su sentido, ¿no? Es decir, buscando estudios, autores, propuestas, pues se justifica científicamente. Entonces son como 2 personajes, uno que es la emoción y otro que es la razón, ¿de acuerdo? Que como veis, sabéis, puede ser el día, la noche, el sol y la luna, o cualquiera de los elementos duales, el yin o el yang, pero la unión, ¿vale?, es lo que nos da el sentido de lo que somos cada uno de nosotros. Entonces, en el libro, Marta te va guiando con un susurro, te va acompañando en tu viaje y te va presentando los personajes.
Y en la presentación, por ejemplo, de Teresa la mujer, insisto, lo que nos hace es la reforma. Ella fue la gran reformista. ¿Alguien ha pensado alguna vez en reformar algo en casa? ¿Sí o no? ¿A que sí? ¿Y en tu vida? ¿Hemos pensado en reformar algo de nuestra vida? Oye, pues decía Santo, oye, tengo que dejar ya de fumar. O quiero bajar de peso. O quiero... Es decir, todos tenemos una idea sobre lo que queremos conseguir, ¿vale? Entonces Teresa nos plantea 3 grandes retos para empezar a reformarte. ¿Y cómo puedes reformarte? Pues lo primero es conociéndote un poquito mejor, ¿vale? Entonces hay un reto que a mí me gustó mucho, porque en su momento la verdad es que me ayudó también a descubrirme un poco mejor. Pues es preguntarle a alguien muy cercano, pues puede ser tu padre o tu madre, si viven, ¿vale? O alguien muy cercano que te diga cuáles son tus fortalezas y tus áreas de mejora, qué piensan de uno mismo, ¿no? Es decir, oye, dímelo sinceramente de adulto a adulto. Y la verdad es que te ayuda a encontrar los puntos de la reforma. ¿Por qué? Porque te va a dar donde tienes tus bloqueos y lo que piensan realmente. Pues en este caso, yo para mí, pues era mi madre, pues qué pensaba mi madre de mí, y me dio a entender muchas de las cosas que a lo largo de la vida pues he ido haciendo, ¿no? He comprendido desde esa perspectiva. Entonces, bueno, pues Teresa es un personaje que nos va a llevar a ese juego de la reforma, y luego aparece Juan, que la verdad es que muchas veces nos preocupamos. Ahora estamos hablando que si la guerra de Rusia, la guerra de Irak y tal, bueno, la verdad es que los conflictos siempre han estado ahí, presentes en la humanidad. Y Juan, en aquella época, para lo que no sepáis, había un gran conflicto teológico, ¿vale? Y era decidir si Jesús llevaba sandalias o no. ¿No creéis? Que aparecen los calzados y los descalzos. ¿Os suenan? ¿Vale? Pues Juan decía que no, que Jesús no llevaba sandalias, que era pobre y que no llevaba. Y había otra pandilla, vamos, otra facción, no pandilla, perdóname la expresión, otra facción, ¿vale? Los carmelitas calzados, que decían que no, que cómo podrían dar por esos caminos sin sandalias. Entonces, bueno, pues a Juan le metieron preso por decirle que Jesús no llevaba sandalias. Y le metieron preso en Toledo, en una cárcel muy pequeñita, lo que era pues una habitación prácticamente sin luz, y allí, dice la historia, cuando investigamos el personaje, allí escribió su gran referencia de La noche oscura del alma. Lo escribió en esa celda, preso por los calzados. Pero ahí no acaba la historia, ¿vale? Juan era de andanzas, ¿de acuerdo? ¿Podríamos decir ahora que sería algo travieso? Pues posiblemente. ¿Que tenía algo de escapista? Pues también, porque cogió las sábanas, ¿vale?, que tenía allí en la habitación, las hizo un nudo, salió por una ventanita pequeña y se escapó. Entonces salió corriendo por los tejados de Toledo y la guardia persiguiéndole, ¿vale?, y no le dieron alcance a Juan de la Cruz. Entonces, bueno, pues una anécdota muy interesante. Y Juan, como compañero en la reforma de Teresa, algunos de vosotros conoceréis que cuando empiezas un proceso de transformación, ¿vale?, lo primero que te interiorizan son una serie de puntos, ¿vale? ¿Qué puntos te enseñan o te hacen tener en cuenta? Pues al final lo que es una brújula. ¿Dónde está el norte? ¿Vale? ¿Dónde está el sur? ¿Dónde está el oeste? ¿Dónde está el este? Si estás orientado, si no estás orientado, ¿dónde está arriba? ¿Dónde está abajo? Lo que hay arriba es igual que lo que hay abajo. Es decir, cualquier principio de transformación siempre tiene una referencia con los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste, arriba y abajo, que son 6, ¿vale?, como bien conocéis algunos de vosotros. Y Juan, bueno, pues dentro de ese proceso dice, oye, pues claro, si tú lo que quieres es transformar tu vida, pues tendrás que mirar igual en tus puntos de referencia, en esos puntos cardinales. Y te dice, bueno, pues lo primero que tienes que hacer, pues es mirar hacia atrás para saber de dónde vienes. Luego te dice, hay que mirar hacia adelante para saber dónde vas. Pues si no sabes, ¿dónde vas a ir? Hay que mirar a los lados para saber quién va contigo. ¿Vale? Hay que mirar hacia arriba para saber quién te guía. Hay que mirar hacia abajo
para saber que no pisas o no estás pisando a nadie. Y por supuesto, hay que mirar hacia adentro, porque la verdadera libertad es mirar hacia adentro. Hay otro autor, que es Carl Gustav Jung, ¿vale? Que es un psicólogo, algunos de vosotros a lo mejor lo conoceréis. Carl Gustav Jung propone en una de sus teorías que cuando las personas ponemos el foco de nuestra atención o miramos hacia afuera, fuera de nosotros mismos, lo que hacemos es soñar. Estamos soñando porque está afuera, pero cuando miramos hacia adentro de nosotros mismos, cuando ponemos la atención y el foco y miramos dentro, es cuando despertamos. Por eso es la verdadera libertad, es mirar hacia adentro. Y ahí Juan pues nos da ese pequeño reto. Entonces, bueno, pues otro de los planteamientos es, empieza a escribir cómo ves tú tus puntos de referencia, a quién tienes al lado, ¿no? Y qué deciros, pues no sé, voy a contaros un poquito de Onagua, una parte que a mí me llamó mucho la atención, ¿vale? Del contacto con la Tierra. Todos queremos cambiar algo, ¿vale? Pero en los procesos de cambio también hay que dejar algo. Entonces hay una metáfora que utilizamos que es real, que es la del águila. No sé si algunos de ustedes lo saben. Los águilas, al águila no le deja de crecer nunca ni el pico ni las uñas, ¿vale? Siempre están creciendo. Entonces, un águila cuando ya tiene, pues a partir de los 40 años o por ahí de vida, que es cuando empiezan a morir, el pico se les envuelve sobre sí mismo, ¿de acuerdo? Y ya no pueden comer. Entonces, hay algunos águilas que mueren y hay otros, ¿vale?, que con sus uñas se arrancan el pico. Se lo arrancan, ¿vale? Y sufren ese proceso de transformación, arrancándose el propio pico, tardando pues el tiempo que tarde en volver a salir, que suele ser aproximadamente unas 3 semanas, un mes, y en ese tiempo donde no puede defenderse, donde tiene que estar pues prácticamente guardado o escondido o protegido, tiene que buscar un sitio donde se sienta bien, su sitio especial. Entonces, uno de los planteamientos que te dice, oye, ¿cuál es tu sitio? El que te vio nacer. ¿Cuál es tu sitio especial? Hay que construir un sitio donde tú te guardes cuando vengan estas cosas. Entonces, te hace reflexionar sobre estos espacios del juego, ¿no? Y ya para terminar, pues voy a hacer otro pequeño ejemplo de Aristóteles. Aristóteles, al final, lo que es la razón, ¿no? Lo que hemos querido dar la tradición, pues iba a decir greco-judío-romana, ¿no? Y la razón pues forma parte de nuestra cultura occidental. Y Aristóteles, al final, que ya es cerrando el ciclo, ¿vale?, porque es el último personaje que va a salir, te hace un planteamiento también disruptivo, que es, oye, si mañana murieras, ¿qué pasaría contigo? ¿Qué sentido ha tenido tu vida? ¿Cuál es el sentido que le estás dando a la vida? Entonces, hay otro autor, que a lo mejor conocéis, se llama Viktor Frankl. Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. ¿De acuerdo? Estuvo en un campo de concentración. Él estuvo en un campo de concentración, correcto. Él era psiquiatra, judío, y acabó en un campo de concentración. Hizo un estudio muy interesante, ¿vale?, que es una de las bases de la fenomenología en psicología. Y él se preguntaba por qué había personas que sobrevivían en los campos de concentración y otras no. Hombre, aparte, si te dan un tiro, pues estás muerto y da igual tu fortaleza psicológica, ¿no? Pero él se empezó a plantear por qué había gente que físicamente no tenía tanto, ¿vale?, y aguantaba mucho más que otras personas que físicamente tenían más físico, ¿vale? Y estaba en sus fortalezas mentales. Y él hablaba del propósito. La gente que sobrevivía era aquella que tenía propósito por vivir, que tenían ganas de seguir viviendo, tenían un propósito en la vida. Entonces, el enfoque de Viktor Frankl, que es el cierre que hacemos con el libro, lo que te ayuda es a encontrar cuál es tu propósito en la vida, que es una pregunta que debemos de hacernos, y sobre todo cuando va pasando la edad, más claros tenemos las ideas, ¿no? Y poco más, yo no voy a contar mucho más. Habéis visto, hay simbolismo, hay diversión, hay colores,
tienes que otro de los ejercicios, os lo digo por ahí, está muy divertido, tienes que prepararle una cena a un amigo o una amiga, pero con mucho detalle, ¿vale? O sea, que te lo tienes que estar currando y lo tienes que hacer de una manera especial. Y la verdad es que cuando vas viendo insisto, algunos ejercicios encajan más, otros menos, con nuestras formas de ser, pero la línea general, claro, cuando está explicado para un público muy amplio, pues tenemos que integrar diversas acciones, ¿no? Y ya os digo, algunos encajan más, otros menos, los que más encajen, pues te reirás mucho con ello y algunos te harán llorar, y otros, pues los pasarás por alto, ¿de acuerdo? Hay algunos que son más para pasar por alto. Y sí me gustaría terminar, ¿vale? Y luego ya, pues, si me quieren preguntar algo, pues fantástico, con un escrito, una carta que nos envió una persona, una mujer, una compañera, que ha leído el libro, ¿vale? Y yo creo que explica muy bien, desde la perspectiva del lector, lo que ella experimentó. Y dice: no es un libro, son 21 libros. Es un camino para vivir la vida. Son 21 puertas al interior, contadas por una voz que te susurra y agarrada de una mano amiga. Es un viaje que te trae un cambio, paso a paso, sin estridencias, y a la vez te revuelve, te confunde, te hace llorar, te hace dudar, para finalmente traerte la calma. Es un bálsamo, lo más parecido a un gong, su energía penetra en el cuerpo. Es un compañero para tener al lado y volver, y cada vez será una experiencia diferente, una visión nueva, una luz que se enciende en el corazón. No es un libro para esconder, es para compartir, porque se necesita un cambio en la comunidad, a nivel de tribu, una onda que se expanda y que toque a muchos. ¿Un nuevo paradigma? Pues es lo que necesitamos, un libro que habla de amor, al que nos debemos para ser nuestra mejor versión, la que hará mejor la vida de los demás. Es un compañero para tener al lado y volver, abrir por la página que desees y siempre te trae un mensaje. Y eso podréis comprobarlo cuando los que llevéis la novela, siempre abres por una página y siempre te trae un mensaje. Un libro que te mueve, te conmueve, te remueve y te lleva a la acción. Y poco más. El viaje se hace acompañado de personajes como Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Siddhartha, Maimónides, Onau, Ananta y Aristóteles, que todos ellos han dejado una huella muy significativa en la historia y tienen en común la búsqueda para alcanzar la plenitud en la vida. Y nada más, hasta aquí puedo leer, ¿vale? Perfecto. Hasta aquí puedo leer. Muchas gracias. Muchísimas gracias.